Primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos del 23 en adelante. Y en esa primera parte, como ustedes saben, porque la han oído muchas veces, se habla de cómo fue instituida la Cena del Señor, cómo fue que Pablo la recibió directamente de Jesús, para que así se cumpliera en su iglesia como ordenanza de la iglesia. Como ustedes saben, la Cena del Señor es para los hijos de Dios, para los que han creído, para los que tienen una relación con Cristo salvadora, para que puedan cada cierto tiempo recordar lo que Él hizo por ellos, haya un autoanálisis. La Cena del Señor es algo que nos permite a nosotros revitalizar, mejorar, refrescar, cargar las baterías de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Yo creo que muy sabiamente el Señor nos dejó el bautizo para comenzar nuestra relación con Dios, la primera ordenanza, y después la cena para que esa relación fuera refrescada, fuera mejorada, se autoexaminara el creyente en cuanto a lo que tiene que ver con la relación con el Señor Jesucristo. Yo sé que hay muchos que sabían que hoy había cena, estén orando por los que no están. La hermana Marita está orando por ella porque está en Cuba, pero hay otros que saben que hay cena, no saben por qué no están. Pero bueno, lo importante es que nosotros vamos a cumplir con la ordenanza y hay algunas cosas que hay que aclarar. La ordenanza, la cena, es para todos los que han creído. No hay razón para el que dice que ha creído que es hijo de Dios dejar de tomar la cena. ¿Ok? Si hay pecado, pues este es el momento para resolverlo. Y puede que haya pecado, pero lo que no podemos seguir es viviendo en pecado. El pecado hay que traerlo delante del Señor y hay que resolverlo. Resolverlo. El cristiano peca, pero no vive en pecado. Y la cena tiene una gran función en ello. Pero en realidad donde nos vamos a concentrar esta mañana es, porque todas esas cosas las hemos predicado y muchas otras cosas también cuando tenemos la cena. En realidad en esta mañana nos vamos a concentrar en el versículo 30. En el versículo 30 de esa porción, en el capítulo 11, ¿ok? Dice así la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. El pan como símbolo de su cuerpo partido, de su sacrificio. Jesucristo dijo: hacer esto en memoria de mí. Y nosotros usamos simbólicamente el pan sin levadura, pero el pan sigue siendo pan, ¿ok? No nos estamos comiendo a Cristo, no hay nada que sea, que haya una conversión como enseñan otra gente. No, es un simbolismo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. La sangre como el símbolo, la sangre de Cristo, sangre perfecta, sangre de Dios, derramada para rubricar un nuevo pacto, para sellar un pacto en esa sangre, en la que nos permite entonces entrar en ese pacto, que es un pacto en el que por fe nosotros entonces somos hijos de Dios y estaremos siempre con Él. Pero que esas dos cosas tienen una repercusión grande en la vida del cristiano. La vida no puede seguir siendo igual, la vida no puede seguir siendo lo mismo. Una vez que nosotros recordamos lo que hizo Cristo, una vez que nosotros aplicamos esa sangre a nuestra vida, la vida tiene que ser diferente, ¿verdad? La vida tiene que ser diferente. Y ese es el propósito. Ese es el propósito. La cena no salva a nadie, la cena no cambia nada. Nosotros recordamos porque nosotros reexaminamos qué fue lo que hizo para que nosotros tuviéramos lo que tenemos. Y nosotros también analizamos nuestra conducta en medio de ese pacto que hemos hecho con Dios. ¿Estamos nosotros cumpliendo con el pacto? Muy importante que nosotros hagamos un examen exhaustivo de todo lo que significa pecado. A veces pensamos que no, es muy sencillo, no hay que traerlo a este momento, o no hay que arrepentirse incluso antes de la cena, o cuando oramos, cuando tenemos nuestro tiempo con Dios, porque no es importante. Dice la Escritura: conocer lo que es correcto y no hacerlo es pecado. ¿Ok? Déjenme darle un ejemplo tan sencillo como que no compartir el Evangelio. No compartir el Evangelio es pecado. Y todos pecamos en ese sentido, ¿verdad? Lo que no podemos seguir viviendo en pecado. No podemos seguir sin compartir el Evangelio.
Y nosotros siempre estamos pensando en ideas, en actividades, para que ustedes, hermanos, ¿cómo ustedes se imaginan que esto crece? ¿De dónde ustedes sacan la idea de que la iglesia va a crecer? De que nosotros compartamos el evangelio. Tan sencillo como eso. Nada va a cambiar. Por eso les quería hablar de esa actividad que vamos a tener, y vamos a tenerla con sentido evangelístico, el día 3 de julio. ¿Ok? Pero es importante que los hijos de Dios, dice el versículo 26, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que recordemos también que Cristo viene por la iglesia. Y lo vamos a estar haciendo hasta que Él venga, hasta que Él cumpla, porque Él lo va a cumplir. Y dice el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera la copa del Señor indignamente, subrayen ahí, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si usted es culpado, ¿verdad? Los que están siguiendo el juicio del famoso Johnny Depp y la esposa, los que son culpados allí en el juicio tienen que pagar las consecuencias. Los que son culpados de tomar la cena indignamente tienen que pagar las consecuencias. Dios no va a pasar por esto, no va a pasar por alto esta situación de la gente viviendo en pecado. Dice que son cristianos, ¿saben lo que hace la gente que está viviendo en pecado para no tomar la cena? No, Dios quiere que tú en la cena le digas, perdóname, ayúdame a resolverlo, voy a tomar medidas, quiero salir de esto, perdóname por mis pecados, yo quiero hacerlo. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, la gente resuelve los problemas. Pero la gente dice, no voy a tomar la cena porque es pecado, yo no lo voy a dejar. Sabe que está mal, pero sin embargo quiere seguir haciéndolo. Dice el versículo 28, por tanto, examínese cada uno y a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, o sea, participa indignamente, come y bebe juicio para sí. Abran las escrituras en la primera carta. Dios, no nosotros. Dios es el que juzga, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y dice el versículo 30, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre nosotros y muchos duermen. ¿Qué significa debilitados y enfermos y que muchos duermen? Que Dios impuso castigo. Y vamos a hablar del castigo divino, de la disciplina de Dios. ¿Por qué es tan importante la cena? Porque nos permite a nosotros entrar en esa disciplina de Dios. Son las reglas de Dios para que nosotros nos mantengamos en una relación correcta con Él. Dice el 30, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre nosotros y muchos duermen. Y el 31, que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros tomamos la decisión de juzgarnos y decir, estoy mal, tengo que resolver esto. Y eso es lo que le está diciendo el Espíritu a usted, en cualquier situación, en cualquier caso, que usted tiene que resolver ese problema. Si nosotros nos juzgamos nosotros mismos, dice entonces la Escritura, no seríamos juzgados. Pero el juicio, ¿qué cosa es? ¿El juicio es malo? No, el juicio es necesario, es obligado, es parte del amor, es parte de la disciplina de Dios. Mas siendo juzgados, si no nos juzgamos nosotros, nos juzga Dios, ¿saben lo que va a pasar? Que entonces somos castigados por el Señor. Hay una gran diferencia entre ser juzgado y castigado y ser condenados con el mundo o por el mundo. El condenado no tiene apelación. Condenado, dice en primera de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo, capítulo 17, ya han sido condenados. Capítulo 3, versículo 17, ya han sido condenados. En el 18, perdón, ya han sido condenados. No, el cristiano no es condenado, pero el cristiano deja que Cristo lo castigue, que Cristo lo discipline. El cristiano sabe que va a ser juzgado por Dios y estamos contentos con que nos juzgue Dios. Pero Dios nos dice, júguense ustedes primero. Ustedes saben lo que a mí me agrada. Ustedes saben lo que yo quiero. Ustedes saben lo que está mal. Júzguense ustedes y yo no voy a tener que tomar disciplina. Ahora, hay un concepto equivocado. ¿Cómo viene la disciplina de Dios? Dice que hay muchos enfermos y debilitados y otros duermen. Dios toma carta en el asunto, pero entre que Dios tome carta en el asunto, la iglesia tiene que hacer su parte. La iglesia está para disciplinar. Cuando la iglesia usa la disciplina divina, entonces hay gente que se debilita y que se enferma
cuando tú le dices lo que está mal y lo que tienen que hacer. Se supone que cuando a alguien se le aplica la disciplina, haya un estado depresivo. No, la gente se deprime la gente se deprime hasta por la gasolina, pero se supone que cuando Dios envía disciplina, la gente se sienta mal y diga, pero estoy mal, ¿qué hice? ¿Por qué? Si usted no se siente mal ante el pecado, probablemente el Espíritu de Dios no está allí. ¿Ok? No hay ese redarguir, no hay ese sentirse mal necesario para poder arreglar las cosas. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Los dos últimos versículos tienen que ver con lo que pasaba en Corintios. ¿Qué es lo que quiero hablar con ustedes esta mañana? Quiero hablarles, mis hermanos, acerca de la disciplina de Dios, del castigo de Dios. Suena fea la palabra y la misma Escritura lo dice. A nosotros no nos gusta que nos castiguen. Pero es necesario, es importante y es parte del amor de Dios. Es necesario entender que en ese versículo 30 de ese capítulo 11 tenemos que prestar atención porque hay que tomar bien en serio el significado de la celebración de la cena y de lo que hacemos cuando cumplimos con la ordenanza. Lo primero que quiero que vean quiero hablarles del castigo de Dios, quiero hablarles de la disciplina de Dios. Y hoy, al final del servicio, fíjense lo que vamos a hacer. Hermano, la iglesia tiene que ser realista. La iglesia no puede ser un lugar esotérico donde nosotros vamos, nos sentimos bien y con la misma nos vamos. La iglesia es una familia y la familia tiene que resolver sus problemas. Antes de irnos hoy, yo le voy a decir a los hermanos que no son miembros de la iglesia, cada cual sabe si es miembro o no es miembro, que pase al comedor a prepararse para el almuerzo. A los hermanos que son miembros de la iglesia, les voy a pedir que se queden un minuto, para tratar un problema de disciplina y para darles una buena noticia de una familia que se hace miembro de la iglesia. Es así, ese es el reino de Dios. Hay cosas malas y cosas buenas, pero hay que hacerlas, hay que llevarlas adelante, ¿ok? Porque hay que aplicar lo que dice la Biblia. Si nosotros estamos aquí y no vivimos por la Biblia y no aplicamos lo que dice la Biblia, estamos perdidos, no somos nada. Y de eso también vamos a hablar. Lo primero que quiero que vean conmigo es el contexto del castigo de Dios. El castigo de Dios tiene un contexto. En primer lugar, hay un castigo para los que no son cristianos. Para los que no son cristianos. En el capítulo 1, si van conmigo y regresan al principio del capítulo 11, allí dice lo que estaba pasando en Corintios. Lo que estaba pasando en Corintios, ellos eran cristianos. En 1 Corintios capítulo 11 dice, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo. Y os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la ordenanza tal como lo entregué. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza deshonra su cabeza. Y habla de la mujer y habla de otras cosas. Pero después entra en el problema que se estaba suscitando con la cena. Habla de algunas cosas que tienen que hacerse en la iglesia con respecto al hombre y la mujer. Pero dice después que en esas cosas los felicita, los alaba. Pero dice el 17, pero en esto que os declaro no os alabo. O sea, como les decía, vamos a tener una reunión para una cosa buena y una cosa mala. Hay cosas buenas, pero hay cosas malas que hay que resolverlas. Y hay que aplicar la disciplina de Dios. Dice, en estas cosas, dice en el versículo 17, pero en esto os declaro no os alabo, porque os reunís no para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia, obvio que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Esto no es chisme, esto a Pablo le llegó y Dios permitió que llegara. Porque es necesario que también entre vosotros haya herejías para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Así que cuando vosotros reunís en un lugar, esto no es comer la cena. Pues al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena. Y uno tiene hambre y otro está embriagado. ¿Acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Fíjense cuántos problemas se estaban suscitando en la iglesia. Ahora, puede ser que en la iglesia hubiera gente que no fuera cristiana. Y nosotros tenemos que hacer ese discernimiento. Porque si hay gente que se estaba emborrachando, definitivamente no eran del Señor. No importa en qué época. Pero los problemas de Corintios suscitaron que el versículo 30 nos menciona a nosotros que
que hay enfermos, debilitados, porque hay algunos que están sancionados, hay algunos que están en disciplina, y algunos incluso el Señor decidió llevárselos, que es lo que no nos agrada a nosotros. Cuidado con el contexto del castigo de Dios. El castigo de Dios puede ser tan fuerte que se convierta en algo, porque es por amor, en algo muy anhelado. ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Hay quien me puede decir que no quiere ir al cielo? Yo sé que usted está preocupado por todo lo que tiene, la cuenta de banco, las cosas lindas que ha encontrado en Estados Unidos, pero el cielo no tiene comparación, ¿verdad? Sin embargo, el castigo muchas veces que Dios diga arriba, aquí en la tierra eres de muy mal testimonio y la salvación no se pierde, pero entonces es mejor que te vayas conmigo. Siempre me acuerdo de aquel hombre en Cayo Hueso, no le voy a hacer la historia completa porque es un poquito larga. El hombre iba para la cárcel y cuando salía de la cárcel llegaba a la iglesia llorando, se arrepentía, se acostaba, se arrodillaba. Y la primera vez que yo lo vi, yo dije, wow. Y los hermanos me llamaron y me dijeron, pastor, esto es prácticamente todos los meses. Él se arrepiente, llora y a los 2 o 3 días está preso otra vez. Sale de la cárcel, viene otra vez, se arrepiente, llora, pasa al frente y vuelve otra vez. Un día yo dije, wow. Y así lo hizo conmigo también. Y un día saliendo de la iglesia, lo arrolló un carro y se fue con el Señor. Saliendo de la iglesia. Durmió en el Señor. Yo creo que el hombre, pero Dios le dice, ¿para qué en la tierra? Para vivir dando más testimonio de mí. Para que la gente diga, mira dice que es cristiano y va a la cárcel, va a la cárcel, sale de la cárcel. No tiene sentido. Y Dios te premia, por decirlo así, castigándote. Porque la gente lo ve y dice, no, pastor, ahí no puede decir que la gente se muere. Sí, el concepto de que duerme quiere decir que murió, pero como es cristiano, va con el Señor, va al cielo, va a todo lo que Dios tiene preparado por él como castigo. Porque el problema de Dios sabe que nosotros somos imperfectos. Pero lo que no quiere Dios es que nosotros aquí en la tierra demos un mal testimonio de quién es Él, de lo que hace Él, de la obra del Espíritu Santo. Y Él dice, bueno, mejor te vas conmigo. Mejor te vas conmigo. Y ahí en Corintios había problemas. Ahora, yo no sé a quién Dios se va a llevar. Yo no lo sé. Yo no sé tampoco si la gente que se muere es porque Dios decidió que ubíquense en lo que pasó con Ananí y Zafira. En aquel momento Dios decidió que Ananí y Zafira murieran, no porque nos dieron los diezmos. Si fuera porque nos dieron los diezmos, tuviéramos funeral toda la semana. Pero no es eso. Es que mintieron al Espíritu Santo. Pero también se da el caso de gente que miente al Espíritu Santo. Se cree que mintieron al pastor, se cree que engañaron al pastor. No, mintieron a Dios, trataron de engañar a Dios. Y entonces Dios toma carta en el asunto, disciplina. Yo creo sinceramente que Ananí y Zafira durmieron en el Señor, pero aquello fue tan dramático que todo el mundo piensa lo contrario. ¿Por qué? Porque teniendo el Espíritu Santo, conociendo el Espíritu Santo, decidieron engañarlo. Cuidado que la disciplina de Dios, su amor llega incluso a llevarte de aquí. En el contexto hay gente que no tiene esa condición, no tiene esa prebenda, no tiene esa oportunidad de ir al cielo y dormir. ¿Ok? Nosotros sabemos que la Escritura dice para los que no son cristianos, en Lucas, por ejemplo, 17:27, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hablando del tiempo de Noé, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. En el 29 dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. No es lo mismo dormir en el Señor que ser destruido por Dios. ¿Ok? Esto era gente que no creían, ese es el contexto del castigo. Dice Judas 1:5, quiero que recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ustedes creen que en Egipto, que en Israel todo el mundo creía? En Israel hubo gente que se atrevió a no pintar los dinteles de la puerta. Se los aseguro yo. No tengo cordero. Pero si te dijeron que pidieras al vecino un cordero. Ay, se me olvidó. No importa.
Hubo gente que pereció porque no fueron obedientes a Dios, no fueron creyentes, no creyeron que vendría el ángel de Jehová, se llevaría a todo primogénito. ¿Ok? De manera que hay gente que no va a creer y por tanto no van a dormir, van a ser destruidos, destruidos eternamente. Ese es el contexto del castigo de Dios, hay que diferenciarlo, pero hay castigo para sus hijos, definitivamente hay castigo para los cristianos. Vayan conmigo a Hebreos en el capítulo 10, la carta de Pablo, yo creo que fue Pablo el que le escribió, la carta a los Hebreos en el capítulo 10, los versículos del 26 al 31. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 10, 26 al 31. Escuchen. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Cuál es esta situación? Las personas que oyen el Evangelio, dicen que creyeron y después dicen, pero yo voy a seguir en pecado. No les importa venir a la cena, no les importa pedir perdón, no les importa lo que está diciendo el Espíritu Santo. Conocieron la verdad. Esto lo podemos llevar a la parábola. La gente que creyó, pero las palabras de Dios se sembró en una tierra mala, ¿verdad? Dice en el 27, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el 28, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Esa era la ley judía. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, que recordamos hoy, ¿verdad? En la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, es un peligro muy grande y eterno. Decir que conocemos, que se dijo, que lo dijo el pastor, que lo dice la Biblia, pero yo lo voy a seguir haciendo. ¿Ok? En el mejor de los casos, Dios te va a... En el mejor de los casos, a lo mejor te enfermas, yo no sé quién es el que está enfermo por pecado, yo no lo sé. Eso, Dios lo dice, pero no para que nosotros, porque yo no soy juez. ¿Ok? Es Él el que juzga. Pero Él juzga, mi responsabilidad es decirle a ustedes que Él juzga y que Él disciplina, y la disciplina puede llegar hasta llevarte con Él. Hasta llevarte con Él. ¿Por qué? Porque te ama. Porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Y tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios. En segundo lugar, veamos las razones para el castigo de Dios. En ese capítulo 11, en el versículo 29, el anterior al 30, dice ahí la Escritura. En ese capítulo 11, en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. La razón del castigo, en este caso, está por comer y beber indignamente. Quiere decir, lo que hizo Cristo por ti, su cuerpo partido, su cuerpo desbaratado, no te sirve para nada, no te conmueve a dejar el pecado. El pacto está dispuesto, el pacto de su sangre está dispuesto a violarlo, a romperlo, a no cumplir tu parte de ser seguidor de Jesucristo. Esas son las razones del castigo de Dios. Como vimos ahí en Hebreos 26, 31. Si usted no se siente que está violando el pacto, es que usted nunca ha entrado en el pacto. Es imposible. Yo creo que muy pocas veces en la Biblia dice la palabra imposible. Es imposible que los que una vez gustaron, que los que una vez conocieron la verdad, se lancen a querer seguir viviendo en pecado y no resolver el problema, sobre todo cuando tenemos la oportunidad que tenemos cuando celebramos la cena. ¿Ok? En Hebreos 12, en el capítulo 4, dice ahí, porque el Señor, del 6 al 10, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Estamos hablando de la razón de que... ¿Por qué Dios te castiga? Porque te ama. Porque te ama. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Ahora, esta aplicación tan lógica para Dios, hoy para nosotros, es difícil de entender. ¿Por qué? Porque hoy la gente no castiga a los hijos. Tan sencillo como que la gente no castiga a los muchachos. La primera perreta, el primer manotazo, la primera gritería. Nadie hace nada. Que estos niños están chiquiticos. Así empieza todo. Nosotros no castigamos a los hijos porque pensamos que no castigar es amor. La Biblia dice todo lo contrario. El padre al hijo que ama castiga. Dice,
Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. A veces los padres castigan hasta por gusto. A veces no hay necesidad para castigar. A veces se extreman. A veces viene el abuso. No estamos de acuerdo con el abuso. El abuso es el castigo extremo. El castigo para dañar, no para corregir, ¿verdad? Mas este para los que nos es provechoso a fin de que participemos de su santidad. Esa es la razón, ese es el motivo del castigo de Dios. Es parte de su amor. No se puede separar a Dios del castigo. Dice también allí en el versículo siguiente, en el versículo 11, a la verdad ningún castigo del presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo castiguen, ¿verdad? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Hay que aplicar la disciplina. Hay que aplicar el castigo de Dios. Tristemente, muchas veces la iglesia es la responsable de aplicar el castigo. Una iglesia donde la gente son discípulos de Cristo es una iglesia disciplinadora. A nadie nos gusta, pero mira, hoy tenemos que hacerlo. A nadie nos gusta hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacer lo que es correcto, hay que disciplinar. Y porque Dios usa a su iglesia, usa a sus líderes, usa a su pueblo para llevar a cabo todo lo que dice la Escritura. Y está claro allí, si vamos a Mateo, donde quiera que se hable de la disciplina de Dios en la iglesia, cómo aplicarla y cómo llevarla a cabo, ¿ok? Dice el versículo 12, por lo cual alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y antes sea sanado. La disciplina trae sanidad, la disciplina nos permite caminar bien con Dios, seguir la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad se adquiere aplicando la disciplina de Dios, recibiéndola, aceptándola y mejorando con ella, ¿ok? Y Dios en su benevolencia, en su misericordia nos dice, analícese cada uno de ustedes, analícese cada quien, venga a mí con un corazón arrepentido y todo se va a resolver. Pero cuando eso no pasa, la iglesia, el pastor, tiene que tomar medidas y tiene que aplicar la disciplina, que es parte del amor de Dios. La gente no lo entiende. Por eso la cena, porque Dios nos da una oportunidad de que nosotros analicemos nuestras vidas y digamos, Señor, perdóname. Pero acuérdense que el arrepentimiento es caminar en una dirección y dar media vuelta y empezar a caminar hacia Dios haciendo lo correcto. Arrepentimiento no es me siento mal, pero no voy a dejar lo que estoy haciendo. Yo sé que está mal, pero Dios sabe. Dios sabe, te dice la gente. No, Dios sabe que te va a castigar. Yo no sé cómo, pero Dios no te va a dejar vivir así. O es que nunca, porque es imposible que si una vez conociste, o es que nunca conociste. O es que en realidad fue falsa tu conversión. O es que tú no tienes el Espíritu de Dios. Todas esas cosas pueden pasar, definitivamente. ¿Cuál es la solución para evitar el castigo de Dios? ¿Cuál es la solución para evitar el castigo de Dios? Después del versículo 30 viene la solución. Como siempre Dios nos da la solución. Dice el versículo 31. Si nos juzgásemos nosotros mismos, no seremos juzgados. Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, Dios no nos va a juzgar. Pero nosotros tenemos que juzgarnos como Dios nos juzga. Dios dice, arrepentidos. Arrepentidos. Vuelvan a mí, ¿qué quiere decir? Dejen lo que están haciendo, no lo hagan más, luchen, peleen. Eso es que nos juzguemos nosotros mismos, que autoanalicemos nuestras vidas, que nos miremos. No se trata de hacer una autopsia, perdón, no se trata de hacer una necropsia, se trata de hacer una biopsia para sacar el mal, para sacar lo que está allí que pudiera ser sospechoso de pecado. Pero no es que estemos muertos. Si nosotros dormimos en el Señor es porque no hicimos lo correcto y Dios entonces aplicó su disciplina y su disciplina incluye por amor que nos vayamos con Él. Eso es una realidad. Lo dice ahí. A lo mejor muchos pudieran decir, bueno, eso es porque en Corintios habían tantos problemas que mencionamos en la primera parte del capítulo. Es verdad que en Corintios había muchos problemas, pero ¿por qué está en la Escritura? Porque en la iglesia de hoy no le hacía falta el ejemplo de Corintios. La iglesia de hoy no va a caer en las cosas de los Corintios. Yes. Sí va a caer en las cosas que quedan.
En la iglesia hay borrachera. No en esta, ¿no? En la iglesia hay gente que... En la iglesia, pero no solo eso. Esos son casos graves que estaban pasando en Corintios. Hay cosas tan sencillas como no predicar el evangelio, como andar con el mundo, como si fuéramos del mundo, robarle a Dios. Hay muchas cosas que la cena nos permite analizar y decir, problemas con otro hermano, problemas de relaciones. Hay iglesias que nada más hablan, cuando hablan de la cena, de la relación entre hermanos. Bueno, es una parte muy importante, porque cada pecado suyo afecta al hermano. Cada pecado nuestro afecta a la esposa o al esposo, afecta a los hijos, afecta a la iglesia, afecta a la sociedad. ¿Ok? Por la tarde les prometí que voy a traer el análisis y lo que una declaración de noticias que están pasando en el mundo. Déjame explicarle. Cada viernes yo recibo desde un portal cristiano un grupo de noticias que, como todas las cosas que pasan en el mundo, tienen que ver con la Biblia. Y entonces nosotros vamos a dar una declaración. Este mes, ¿qué cosa es? Para el mundo. En mes del orgullo, bueno, nosotros vamos a hablar de eso. ¿Qué fue lo que pasó hace unos días en una escuela? Nosotros vamos a dar una declaración de eso. El cristiano tiene que tener una cosmovisión bíblica de las cosas que están pasando. Y en esa cosmovisión bíblica les voy a decir que lo que está pasando en la escuela y donde quiera que haya un tiroteo es culpa de la iglesia. Porque Dios no se equivoca. Y si el plan de su iglesia va adelante, esas cosas no pasarán. Pero nosotros hemos dejado cumplir. La iglesia ha fallado. Y les voy a decir por qué, los invito. Eso es un comercial, ¿ok? Allí nosotros estamos viendo entonces la solución para evitar el castigo de Dios. Dice el versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Si nosotros no nos juzgamos, nos va a juzgar el Señor. Y Él va a traer su disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Lo que no quiere Dios es que nosotros seamos. Nosotros no podemos ser condenados con el mundo porque el mundo no ha creído, nosotros sí hemos creído. Pero llega un momento en la disciplina de Dios, como lo vemos en Mateo 18, que Dios dice, tenlos por gentiles y publicanos. Quiere decir, nunca creyeron. Tenlos por gentiles y publicanos, quiere decir, nunca creyeron. Entonces hay que juzgarlo con el mundo. ¿Cómo se juzga el mundo? Al infierno. No es de otra. Si no se arrepiente. Así se juzga el mundo. Así lo juzgó él. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Ok? Ahora, en esos dos versículos vemos cómo evitar. Ahí está implícita la condición del arrepentimiento. Cuando llegamos a Apocalipsis, todo tiene que ver con esto. Dice en Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, a las imágenes de oro y plata y bronce. Hay mucha gente que no se va a arrepentir. No se crean que esto está aquí por gusto. Hay gente que no se va a arrepentir de su vida de pecado. Y es fundamentalmente porque nunca creyeron. Dicen que creyeron, pero nunca creyeron. Después en el 21 dice, no se arrepintieron de sus homicidios, de su hechicería, de su fornicación, ni de sus hurtos. Y en Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Hasta los últimos tiempos todo va a ser bajo la condición del arrepentimiento. ¿Ok? Y en el 16, en el capítulo 16, versículo 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas y no se arrepintieron de sus obras. Hay gente que está en pecado. Tú le dices que se arrepiente y se ponen peor. El mismo sol que derrita el hielo pone duro el concreto. Hay gente que mientras más tú le dices, peor es. Y ese se los tengo. Fulano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y es peor, y peor, y peor. Pero dice lo que leímos en Hebreo. Es imposible. ¿Cuántas veces dice la Biblia imposible? Para Dios no es nada imposible, no. Pero es imposible que los que una vez gustaron de la verdad, Cristo no va a morir otra vez por ellos. No hay otro sacrificio. Es el de la cruz y punto. O te acoges a Él o no hay otro. Se acabó. ¿Ok?
En Mateo 18 dice la Escritura, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Mucho cuidado con esta porción. Está hablando de Israel. Y para Dios, Israel son sus hijos por elección. Él los eligió a ellos. De manera que todo Israel eran sus hijos. ¿Ok? Y muchos se descarriaron. Y él va y las busca. Pero cuando nosotros tratamos de aplicar esto a la iglesia y con muy buena intención pensamos en la evangelización, no, porque Dios deja a las 99 y va a buscar no, mucho cuidado. Está hablando de ovejas. Si usted no es hijo de Dios, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha aceptado a Cristo, usted no es oveja del Señor. La oveja perdida aquí que está hablando es el que es hijo de Dios y falla, y tú vas y le dices, hermanito, ¿qué pasa? Hermanito, tú me dijiste que tú te habías arrepentido de tus pecados, pero hay algo en tu vida que no está bien. Esa es la oveja descarriada. Pero es oveja. Bueno, no me vengas a decir que la gente del mundo son ovejas. Son lobos rapaces, es otra cosa. Pero no ovejas. Y la gente confunde esto con muy buena intención evangelística, qué sé yo. Pero no, la oveja descarriada es el cristiano que falla y se aparta, pero ha creído, y usted va y le aplica la disciplina del Señor. Por eso la disciplina tiene varias etapas. Habla con él personalmente. Si se arrepiente, ha ganado al hermano. Si no se arrepiente, llévalo delante de dos. Y si no se arrepiente, llévalos a la iglesia. Y así estamos haciéndolo hoy también. ¿Ok? En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, quiere decir hermanos en Cristo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Quiere decir que los cristianos van a tratar de descarriarse, van a pecar, pero tenemos abogado. ¿Para qué tú eres? Porque nos dicen que los cristianos no pecan, ¿verdad? ¿Y entonces para qué tú necesitas abogado? No, Dios no quiere que pequemos. Dios nos da todos los recursos, pero nosotros, déjenme explicarle algo porque lo hemos dicho otras veces, pero a lo mejor los hermanos no han interiorizado bien. Nosotros tenemos las dos naturalezas, la carnal y la pecaminosa. Pero no se supone que gane el cuerpo. ¿Por qué? Porque el pecado ya ha sido derrotado. Tú tienes todo lo necesario para vencer la tentación. Una tentación no es pecado. Es más, 1.000.000 de tentaciones no hacen pecado. ¿Ok? Lo que sucede es que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer para que las cosas no pasen de la tentación. ¿Ok? Y entonces caemos en el pecado. Dice que la tentación da lugar al pecado. ¿Ok? Ahora, esa idea de que el cuerpo, la carne y el espíritu luchando, no. Déjenme ver cómo se lo explico. Por ejemplo, la guerra en Irak. Ahí fueron y quitaron a Saddam Hussein, que era lo más malo que había, y ya Irak no fue igual para toda la vida. Saddam Hussein está derrotado. Su gobierno está... Pero siguieron sus seguidores tratando de recuperar. Eso pasa con el pecado. El pecado ha sido derrotado, pero Satanás sigue insistiendo. Satanás sabe lo que a ti te gustaba cuando estabas en el mundo, lo que a ti te atraía. Y Satanás sigue con sus guerritas, aquí y allá, y tú luchando para vencer. Pero el pecado ha sido derrotado. Nunca se supone que el pecado venza sobre el espíritu, que el cuerpo venza sobre el espíritu. Es importante aclarar ello, ¿ok? En Santiago 5, los versículos 13 al 17, vamos a terminar ahí hablando acerca de cómo evitar el castigo de Dios. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Se supone que el pecado traiga aflicción. No es la aflicción que nos da porque el precio de la gasolina, el precio del huevo y la carne. No, Dios te ha dicho que no te va a faltar nada. No te preocupes. Se trata de la aflicción que trae el pecado. Porque Santiago jamás habló de la salud del cuerpo.
Hay enfermedades que nos afligen. Yo estaba afligido por mi dolor en la pierna. Y entonces, los médicos, no me gustan los médicos. No es contigo, no me gustan los médicos. Entonces los médicos con sus medicinas no me quitaron el dolor. Entonces hice remedio casero, ajo con leche. Me dijeron que el colesterol estaba en el borderline. Estoy afligido. Pero la aflicción esa es nada más que momentánea, porque nosotros sabemos que lo mejor está separado para nosotros y estamos preparados. Estamos preparados. Pero la aflicción del pecado, de lo que estás haciendo que a Dios no le agrada, y Santiago dice allí, está alguno afligido entre vosotros, haga oración. Oración que tiene que incluir arrepentimiento. ¿Está alguno alegre? Expréselo, cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Enfermos de qué? Del pecado. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, con la función que tenía el aceite en aquel momento. ¿Ok? En aquel momento no había antibióticos, no había nada. Y como un símil del Espíritu Santo. Y la oración de fe salvará. No dice sanará, salvará. ¿Su Biblia dice salvará o sanará? A ver lo que tiene la Biblia, levántale. Y vinieron al combate sin fusil. Salvará al enfermo. La oración de fe salvará. Pero fíjense que es una constante. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuántas veces? Siempre. El enfermo de pecado dice, perdóname, me arrepiento de mis pecados, soy pecador. Siempre una mirada de fe, como dice el canto, una mirada de fe es lo que salvará al pecador, ¿verdad? Ahora, si hay alguien enfermo, si esto tratara de la sanidad del cuerpo, y hay alguien enfermo y yo oro con fe por esa persona y esa persona se muere, como pasa con tremenda frecuencia, entonces este versículo está mal. Porque dice categóricamente, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe arrepintiéndose para salvación. Pero ¿cuántas veces oramos por gente, buenos cristianos, gente con un gran testimonio, gente santa, y se mueren? Y si eso falla, entonces ese versículo está mal, porque ahí dice categóricamente, y la oración de fe salvará al enfermo. Porque no son enfermos del cuerpo, son enfermos del alma. Hay pecado, pero la solución es venir arrepentidos delante del Señor, pidiéndole perdón y orándole. Y dice la Escritura también que debemos orar por aquellos que están en pecado. Ustedes saben los que están en pecado. Hoy vamos a hablar de alguien y ustedes tienen que ponerlo en oración. Hay que orar por los que están en pecado. Hay que orar. Nosotros no queremos que la gente se pierda. Nosotros queremos que la gente disfrute de la relación con Dios. Hay que orar, hay que orar. Ahora, sabiendo ya lo que quiere decir el versículo 30, mis hermanos, es menester que nosotros vayamos entonces y celebremos la cena del Señor como es debido, como pueblo de Dios. Dicen en Romanos 8:26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede. El Espíritu mismo intercede por nosotros con quejidos indecibles. Y el que dice en el versículo 27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu se supone que le ponga a usted, pero no puede ser que usted esté haciendo algo malo y usted no sienta que está mal. El Espíritu lo primero que va a hacer es decirle a usted, crear en usted esa inquietud, crear en usted esa preocupación por algo que está pasando, que usted sabe que está mal. ¿Ok? Está mal. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios. El que intercede por nosotros. En la cena vamos a orar para que Cristo interceda por nosotros. Y en Hebreos 7:25 dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, viniendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo está intercediendo por aquellos que vienen a la cena y le dicen, estoy fallando, hay algo mal, perdóname,
Dame la oportunidad de empezar de nuevo. Ayúdame a luchar. Ese es el propósito, entre otras cosas, de esta hermosa y obligada ordenanza del Señor, la cena.